Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos A Dos Toques, programa institucional que se emite a través de las redes sociales de Deportes Survisión. Transmitimos igualmente para CNC en el departamento del Quindío. A través de CNC Plus emitimos desde el departamento de Risaralda para 6 departamentos del suroccidente del país. A esta hora conectados los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con este programa que se denomina A Dos Toques. Hemos venido en el presente año haciendo una temporada destacando la labor de quienes cuentan la historia del deporte en el departamento del Quindío, los periodistas. Con ellos hemos venido haciendo una serie de programas de A Dos Toques para que intercambiemos conceptos y nos cuenten esto de su formación como comentaristas, como narradores del deporte. Nuestro invitado es de Armenia, nació en Armenia, quiso ser mecánico industrial, las cosas no se le dieron, se fue por la radio, mucho tiempo vinculado a la radio, ahora vinculado como docente en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional del Departamento del Quindío. Don José Fernando Palomino Posada, hombre, ¿qué tal? Bienvenido a Dos Toques. Jorge, muchas gracias, muy amable, complacido de estar en su programa A Dos Toques, muy amable por la invitación y a sus órdenes. Bueno, dije yo que era de Armenia, ¿no? Sí, claro, del barrio Miraflores. Del barrio Miraflores de la capital del departamento del Quindío. 24 de enero de 1962. Mire usted, 24 de enero del 62 es José Fernando Palomino Posada. José Fernando, hablemos inicialmente de su familia, ¿cómo estaba conformada? Mi mamá, doña Ofelia Posada Fernández, mi papá, José Arcángel Palomino, falleció en 1981, un 21 de diciembre. Estaba yo empezando en La Voz de Armenia. Recuerdo muy bien que las honras fúnebres de mi padre fue el 22 de diciembre y el 23 estaba yo en La Voz de Armenia haciendo un programa de música bailable. Y un amigo, en esto se aplica lo del payaso, ¿no? La procesión, el dolor va por dentro, pero el show tiene que continuar. Y un amigo me llama y me dice, oiga, Palomino, y su papá murió y usted ahí animando, presentando música bailable. Y yo, no, la obligación ya toca que asumirla, porque a partir de ahí me convierto en esposo de doña Ofelia y en papá de doña María Eugenia, que es mi hermana. Que es su hermana. Mi papá era zapatero, mi mamá modista. Qué bien, José Fernando. Esa niñez, ¿cómo transcurrió esa niñez en el barrio Miraflores, sus estudios? A ver, Miraflores, para quienes están conectados ahora, para darles una descripción gráfica de Armenia, el Miraflores es un barrio del sur de la capital del departamento del Quindío, uno de los barrios más antiguos sí, de Armenia. Se llamaba Bosques de Viena. Bosques de Viena, muy cercano ahí a la salida para el municipio de Montenegro, aledaño al barrio Cincuentenario, barrio Popular, barrio Porvenir, al barrio La Unión, en fin, cerquita a la institución educativa Colegio Nacional Jesús María Ocampo. A propósito, su primaria, ¿dónde la estudió? En la Escuela República del Ecuador. El rector era Rubinel Agudelo Castañeda, ahí en el Bosque. Porque a los 3 años de edad mi papá compró una casa en el barrio San José, en la calle 18 con 24, y allá nos fuimos a vivir. Mi hermana estaba recién nacida, María Eugenia. Entonces yo entro a estudiar a la escuela más cercana a la casa, que era la República del Ecuador. Le decían la escuela de los chirimoyos. De los chirimoyos. No sé por qué, pero le decían así. Por su ubicación en el bosque, sí, claro. por esta fruta que se daba allí en el bosque. La niñez entonces transcurre no tanto en el Miraflores, sino en el sector de San José. En el barrio San José, sí, ahí en la calle 18 con 24, jugábamos fútbol. Recuerdo que mi mamá le decía a mi papá, oiga, ¿qué será lo que va a hacer en la vida? Cuando eso nosotros pues no teníamos el internet y la televisión era todavía muy escasa. Muy escasa, sí, que ahí no habían televisores. Entonces recuerdo que uno por ahí a las 6 de la tarde comía, le pedía permiso al papá, a la mamá y montaba juegos con los amigos. Unas veces hacíamos corridas de toros, otras veces jugábamos partidos. Yo celebraba misa. Hoy vamos a celebrar una misa, entonces yo me ponía una ruana de mi papá y hacía de sacerdote. Jugamos a la escuelita. Jugamos de papá y mamá, y mi mamá me quedaba mirándome y le decía a mi papá, ¿qué era lo que va a hacer en la vida? Pero yo fui descubriendo con el paso del tiempo la habilidad para transmitir fútbol como a los 10 años.
narraba los partidos de mis amigos en la calle, armaban los partidos en la cuadra y yo en vez de jugar con un palo en la mano transmitía los partidos y la gente me fue dando pedal. Sí, se le escucha bien, vea, tiene como talento. Mi papá desde los 6 años me llevaba al Estadio San José. Y cuando eso yo miraba desde Oriental, miraba ya a Gustavo Domínguez, a Leonel Dávila, a Nelson Saugal, y a mí me parecía eso tan mágico que uno a través de ese micrófono, eso llegara a esos radios y la gente como se emocionaba. Yo viviendo eso mágico. La famosa cajita mágica. Claro, ¿no? La cajita mágica. Eso me motivó. Y el pedal de la gente, ¿no? Que me decían, no, usted tiene condiciones, mire, hágale, hágale. Y fue despertando ese gusto y esa pasión por ser narrador deportivo. Bueno, yo no soy periodista, soy locutor deportivo. Locutor deportivo, José Fernando Palomino Posada. Llega la época del colegio, la de secundaria, ya de empezar la etapa de la adolescencia, con adquirir mayores responsabilidades personales, ¿no? Claro, entro al Instituto Técnico Industrial José María Ramírez H, que daba en el barrio El Recreo, y allí me encuentro con la mecánica industrial, el torno, la fresadora, los piñones, y eso me llamó la atención, pero por encima de todo estaba mi deseo de ser locutor. Pero como alternativa tenía la mecánica industrial, quería ser ingeniero mecánico, pero pues mi papá no tenía las condiciones económicas. Él a los 13 años me dijo, vea mijo, yo le doy con mucho gusto hasta el bachillerato. A mí solo me dieron 2 meses de primaria, a usted el bachillerato, a usted y a su hermana. A partir de ahí, si se maneja bien, le doy comida y dormida, el resto lo hace usted. Y llegué a 11 de bachillerato, pero antes, cuando estaba en noveno, me fui a Radio Ciudad Milagro. Yo veía que había unos muchachos que ayudaban en el estadio, que las emisoras en el San José utilizaban unos pelados para que movieran los cables y cargaran las maletas. Claro, nos tocó a muchos, claro, nos tocó. Esa fue la escuela de nosotros. El de cargar cables, el de hacer mandados claro. A los locutores, el de ayudarles a cargar la maleta. Todo ese proceso de la radio, pues nos tocó alguna vez. Pero venga, no se me adelante todavía, mi estimado José Fernando, en el tema de la radio, de su llegada a la radio, el bachillerato. ¿Buen estudiante, mal estudiante? ¿Cómo le iba académicamente? No era tan buen estudiante, Jorge. Me iba muy mal en matemáticas, en física, en trigonometría. Me iba bien era en español, en geografía, en historia, pero no era muy bueno para las matemáticas y eso me martirizaba mucho. Y cuando se me despierta la ambición de la radio, mis compañeros todavía recuerdan que yo decía, yo no voy a ser dibujante, yo no voy a ser matemático, yo voy a ser locutor deportivo. Bueno, ¿y qué tal para la práctica del deporte? En esa más o menos, sí. Siempre jugué en equipos de fútbol, me gustó jugar fútbol, siempre jugaba de marcador de punta, derecho o izquierdo, que es el puesto más fácil en el fútbol, porque no tiene uno que manejar tanto el balón, quito y entrego. No fui un gran jugador, me presenté a una convocatoria de la preselección del colegio. Sí. Y cuando terminó el entrenamiento le dije al entrenador, profe, ¿cuándo es el próximo entrenamiento? Y me dijo, yo le aviso. Ahí entendí que yo no iba a ser un gran jugador de fútbol. Todavía está esperando la llamada, lo mismo sí, que me pasó aquí con la América de Cali del 91. Sí. José Fernando, ese bicho, y usted recalca mucho sobre él, llegué a la radio, escuché la radio, veía esa caja mágica, ¿cómo harán para yo escuchar canciones, escuchar los que hablan? ¿Cómo le pica? O sea, ¿qué pasó? ¿Eso es de genes o cómo llega a eso? Pues a ver, yo no recuerdo mucho la voz de mi papá, pero mis primas dicen que mi papá, que yo hablo muy parecido a mi papá, o sea, mi papá tenía bonita voz, pero pues él no tenía eso. No, el bicho me surge es cuando él me lleva al estadio. Y yo veía cómo Gustavo Domínguez, que ya estaba de narrador y tenía la sintonía, él movía esas pasiones, a él las manejaban. A mí me parecía eso mágico, chévere, o sea, qué bueno uno hacer eso. Y con lo del talento y el registro de la voz se me fue consolidando el deseo. ¿Y en el colegio era de pronto que presentador de eventos o qué hacía en el colegio relacionado con el tema de la radio? Estando en noveno de bachillerato, repitiendo noveno de bachillerato porque yo perdí el noveno, hubo una celebración del Día del Idioma
Entonces, con un compañero que llama Fernando Salas, que vive en Estados Unidos, y con Jorge Eliezer Monroy, que ya murió, les dije, venga, ¿por qué no narramos un partido allá en la celebración del Día del Idioma? Nos paramos y yo me invento el partido y usted me comenta y usted me lee cuñas. Y ellos dijeron, hágale, Palomino. Hicimos esa parodia y ahí pues ya más listo, ¿no? Que qué bien. Y me invitaban a que presentara los eventos en el colegio. Entonces me convertí en un presentador ahí. Y ya le fui cogiendo más el tiro a esto. Él es José Fernando Palomino Posada, narrador, como él lo indica, él es locutor del departamento del Quindío, más de 40 años de trayectoria en esto de la radio deportiva en el departamento del Quindío. Estamos con él a dos toques. Vamos a hacer una pausa con mensajes de interés y retornamos para la segunda parte de A Dos Toques, hoy con un narrador quindiano, con José Fernando Palomino Posada. Ya regresamos. Existe un momento en el que nuestro corazón late más fuerte, en el que la energía de la vida abriga a nuestras familias, en el que celebramos cada detalle con felicidad, amor y unión, en el que las sonrisas iluminan nuestros hogares y nuestras calles. Guarda este momento mágico, lleno de tradiciones y recuerdos, y vive con nosotros la mejor Navidad en el corazón cafetero. Somos la gobernación del Billón. Calidad de vida y bienestar es lo que merecemos todos los quindianos. Hemos trabajado durante cada día con disciplina, liderazgo y amor por nuestro departamento, construyendo sueños, cultivando oportunidades y transformando vidas para recuperar la confianza. 1.000 millones de pesos diarios gestionados por 1000 días nos han hecho más educados, más productivos, más competitivos y mucho más prósperos. Eso es desarrollo imparable para el corazón de Colombia. Somos la gobernación del Billón. Estamos comprometidos con el cuidado del agua, la vida y el territorio de las familias cuyabras. Gestionamos los residuos con la más alta calidad. Cuidamos las zonas verdes de nuestra bella ciudad. EPA es progreso y desarrollo. EPA es crecimiento y prosperidad. Trabajamos día y noche con responsabilidad. A nuestra gente de Armenia les brindamos bienestar. Empresas públicas de Armenia, 60 años contigo. La empresa de todos. Continuamos a dos toques. Estamos haciendo nuestra grabación del programa de hoy desde la sede deportiva y recreativa Soledén de Confenalco en el departamento del Quindío. Ustedes aprecian al fondo esa imagen hermosa de ese verde, de esos campos deportivos también tenidos y también mantenidos que se tienen aquí en Confenalco, en Soledén, Confenalco del departamento del Quindío. A dos toques, hoy con un locutor, narrador, nacido en Armenia, quindiano, y quien se ha mantenido durante unos 40 años en esto de la narración deportiva. Don José Fernando Palomino Posada. Los que nos consideramos sus amigos, José Fernando, le decimos Palito, Palomo, Palomino, Palo, todo pues haciendo alusión a su apellido, ¿no? Sí, no hay ningún problema, ya me enseñé y Dagoberto Puello me daba los cambios en Caracol cuando fui comercial de él, me decía Palomo.
Y una vez llegó aquí a Armenia, llegamos a Pereira a una transmisión en el estadio Hernán Ramírez y Juan Manuel Gómez el Pecoso se me arrima y me dice, ¿usted es Palomo? Le dije, no, yo soy Fernando Palomino. Y dijo, no, muy buen locutor y tal, y me felicitó. Pero ya la chapa de Palomo se fue haciendo más común, ¿no? Me identificaba más. Bueno, viendo que las cosas no se le daban académicamente, no era como la mejor opción, el mejor camino, ¿y qué hace usted? A ver, ¿se lanza a la radio o hace otros trabajos? ¿Qué hace, José Fernando? No, pues mi papá me aplicó un castigo muy bueno cuando perdí el 9º de bachillerato. Yo pensé que me iba a pegar una pela y no. Me llevó a un taller de mecánica por el barrio Granada, donde un amigo de él, y le dijo, ahí se lo traigo para que le haga ver lo que le pasa si no estudia. Y lo primero que me puso a hacer ese señor fue a bajar un silenciador de un carro. Y eso, claro, en el primer envión que le metí con las llaves, quedé vuelto nada de tierra y eso me cayó en los ojos y no, eso fue un drama y se burlaban de mí. No era nada fácil. No, nada, el segundo día me puso a quitarle los resortes a una culata. Me pegué 3 martillazos en la mano, sacando los resortes. Yo llegué llorando a la casa con la mano hinchada y mi mamá le venían las lágrimas y me decía, mi hijo, ese fue el castigo de su papá. Y el tercer día me pusieron a sacarle a gasolina de un carro para echársela a otro. Y entonces, cuando hice así la aspiración de la gasolina, eso se me llegó casi al estómago. Quedé borracho y todo el día me supo la comida gasolina. Ahí dije, voy a estudiar, yo no voy a ser mecánico de estos. Mire, son las formaciones que daban nuestros viejos. Claro, ¿no? sí. Esa era la formación y lo formó como persona. Hoy en día sería eso un maltrato, ¿no? Claro, maltrato infantil y que no se puede dejar trabajar a los muchachos. Y no el libre desarrollo de la personalidad y no sé cuántas cosas, y vendrían las instituciones del Estado pues a intervenir al papá porque estaba maltratando al muchacho. ¿De ahí qué sucede? ¿Cómo da el salto usted a la radio? Mi papá me lleva al estadio, entonces yo veía que allá habían unos muchachos que ayudaban en el estadio en varias emisoras. Ya estaba John Diego Hurtado, ya estaba Faustino Delgado, estaba Pedro Pablo Arias, Elmer Pérez, y yo veía a esos muchachos allá y entonces se me prendió el bombillito de ir a Radio Ciudad Milagro a hablar con el gerente, que era Nelson Sabogal Vázquez. Eso fue en octubre de 1978. Fui, pedí cita con él, le caí bien a Nelly, que era la recepcionista, me pasó donde don Nelson, le caí bien a don Nelson, me le presenté, soy José Fernando Palomino, estudio en el Instituto Técnico Industrial y yo quiero ser narrador de fútbol. Y se quedó mirándome chola y le dio risa y dijo, bueno, entonces venga pues. Me presentó a César Diego Lombo y dijo, a partir de hoy, en su turno de 6 a 12 de la noche, aquí va a venir este muchacho para que usted le enseñe. Y a Nelly le dijo, déjelo entrar. Ahí me vinculo a Radio Ciudad Milagro cargando cables y ahí empecé. César Diego Lombo fue mi primer profesor. César Diego Lombo. Me enseñaba a cuadrar los discos, a meter las cuñas, pero no me dejaban hablar. Desafortunadamente ya Radio Ciudad Milagro pues claro, ha desaparecido del ámbito radial. Pero era otra tecnología, es decir, usted me habla de discos. Los cartuchos. El famoso cartucho y las cartucheras. Y era otra tecnología maravillosa. Además. Y el 744-8300, que era el número del teléfono, y nos ponían a contestar las llamadas. Sí. ¿Recuerda usted, José Fernando, cuál fue su primera, alocución, su primera intervención ya al aire? Al aire, eso fue en el 78, que voy a Radio Ciudad Milagro. En el 79, Henry Pineda hace un concurso de narradores en La Voz de Armenia, como en mayo. Y mi mamá, que escuchaba hablar armenia, me motiva, me da pedal, yo me voy y me inscribo y la prueba era narrar un gol, me iban a grabar un gol. Participé con 32 personas más, ahí estuvo Chucho Rincón en ese concurso. Y Ariel Ramírez era el que grababa los goles. Los goles. Cuando yo entro al estudio de grabación, Ariel ya me conocía por lo del estadio, por las cargadas de cables. Entonces me dijo, ay, ¿qué hubo, hermano? ¿Y usted va a participar? Le dije, sí, don Ariel, tal y tal cual. Dijo, a nadie le he puesto rever, a usted sí le voy a poner rever. Le hizo trampita, le ayudaron con la trampa. Sí, claro, me dio ahí el empujoncito. Me puso la rever en el gol y pues claro, el gol mío salió muy bonito, me gané el concurso. El concurso que hizo don Henry Pineda. Don Henry Pineda en Habla Armenia. Uno de los grandes de la radio también en el departamento del Quindío. Ahí ya, a ver, ¿qué se ganó con el concurso? El premio era narrar partidos preliminares en el estadio.
San José, en la transmisión de La Voz de Armenia de Todelar, porque se estaba llevando a cabo la Copa Colombiana, que era el Campeonato Nacional de Reservas. Entonces había la oportunidad de narrar ahí. Álvaro Javier Calderón, que era el narrador principal, como que no le caí muy bien, entonces el hombre, en vez de dejarme narrar partidos completos, me dejaba ir a narrar pedacitos de 5 minutos. Del torneo de reservas. Del torneo de reserva, el resto lo narraba él. Y me mandaba a hacer entrevistas a los camerinos en el San José, y a mí eso nunca me gustó. Y no me gustó, además, porque mi primera experiencia haciendo una entrevista me fue muy mal. Me tocó entrevistar a Gabriel Ochoa Uribe. Hombre, que estaba en la cúspide, claro, de su carrera deportiva como director técnico del América de Cali, nada más. Pero el señor era muy arrogante. Ese señor le concedía entrevistas fácilmente a Carlos Antonio Vélez, a Hernán Peláez, pero el hombre despreciaba a los demás. Yo le vi la cara de desprecio cuando le dije que me diera la entrevista, antes del partido. Y la primera pregunta que le hago es: profesor Gabriel Ochoa Uribe, ¿cómo llega el América a Armenia? Y se quedó mirándome así serio y me dijo: en bus. Y se quedó callado. Qué anécdota. Bueno, no, pues yo me azaré y ya no dije más. Ahora, tampoco le dijo mentiras, ¿no? Tampoco me dijo mentiras. Tampoco le dijo mentiras. Qué regaño el que me pegó Gustavo Jaramillo Arango y Pildorita Hugo Cardona. Sí. Tremendo regaño. Que primero escribiera las preguntas, que a esos tipos había que saberles preguntar. Y me dijeron al final del partido: vaya pues, desquítese, pero anote las preguntas. Ese día ganó Quindío 2-1 al América. El América trajo en un 80% jugadores de suplentes, porque los titulares los guardó Gabriel Ochoa Uribe para un partido de Copa Libertadores que tenía esa semana. Y la pregunta mía es: profe, perdió el América en Armenia, ¿le hicieron falta jugadores? Y se queda mirándome y me dice: yo vi 11. Esa fue la inaugurada. Por donde fuera nunca le ganó. Me dio en la cabeza, me dio en la cara así. Otro regaño. No, y yo dije: no, qué pereza hacer ¿Esto preguntas. no va conmigo? No, eso de entrevistar a mí no me gusta. Bueno, eso por ahí fue un fracaso absoluto. Total. En el área de camerinos de José Fernando Palomino. Pero aprendí tanto de eso con el paso del tiempo, que una vez al aire le pregunté en Pistas Deportivas a Darío Campaña. El Quindío estaba de último. Y le dije a Darío Campaña: ¿a usted no le da pena jugar en un equipo que está de último? Y se pegó, qué regada en el programa, casi me mienta la madre ese día. O sea, me volví ya al lado contrario, me volví muy venenoso para preguntar. Pero pagó el plato roto Darío Campaña, que no tenía nada que ver en su fracaso como reportero en el estadio San José. No, y me chocaba que me mandaran a esos entrenamientos, a esperar 2 horas que terminara eso, para ir a entrevistar a los tipos. Nunca me gustó eso. Y tuve un problema de arrogancia. Lo confieso, muy arrogante en eso. ¿Usted arrogante? Sí, yo decía: yo he estudiado hasta en la universidad para tener que entrevistar a unos tipos que ni siquiera tienen la primaria. Entonces despreciaba eso. Yo no decía eso era malo o bueno, pero crecí con eso. Sí, a veces la que yo con haber ido a la universidad tener que entrevistar a unos tipos que ni primaria tenían. Pero a veces el que no tiene formación académica, sí, claro, muchas veces es más persona, sí, por decirlo de alguna manera, que muchos que asisten y que tienen sus títulos profesionales. José Fernando, la narración, ya, ¿cuándo empieza a narrar de fútbol? Empiezo a narrar el 3 de julio de 1979, Estadio San José, partido Quindío Santa Fe de la Copa Colombiana, Campeonato Nacional de Reservas. Gana Santa Fe 1-0 y se me presenta algo maravilloso en ese partido. El gol de Santa Fe fue de pena máxima. Eso fue en La Voz de Armenia, que estaba afiliada al Circuito Todelar. Ariel Ramírez, que estaba en el máster, se convirtió en mi gran amigo. Hasta somos compadres. Yo a Ariel lo estimo mucho, lo aprecio mucho y lo respeto bastante. William Vinasco, que coordinaba fútbol al aire libre por Todelar, da el paso desde Bogotá. Vamos a Armenia, pena máxima a favor de Santa Fe. Escuchamos a los colegas de Armenia. Y me dice Hugo Cardona: luzca ese peladito, va para todo el país. Imagínense yo debutando como narrador. Por el circuito Todelar. Como narré ese gol ese día a Santa Fe, no volvería a narrar otro gol en mi vida. No lo volví a narrar. Perfecto. Perfecto ese día. Él es José Fernando Palomino Posada. Palo, palito, palomo, en fin, de Armenia. ¿Qué hay de su vida actualmente? ¿Vinculado o no a la radio? ¿Qué está haciendo actualmente, José Fernando? Actualmente entendí que había que emigrar de la radio, del medio tradicional, a las redes, a la internet.
Lo entendí porque cada vez se cierran más las oportunidades para nosotros en la radio tradicional. Caracol, a través del grupo Prisa, de 16 narradores que tenían, pasaron a 3. RCN está casi en la misma. Y las emisoras independientes les queda muy duro competir por el tema económico. Entonces ya el dueño de la emisora no era como en la época de don Efraín, que él contrataba al narrador, vendían las cuñas a la emisora, ahora le toca a uno vender, narrar el partido y darle la mitad al dueño de la emisora. Claro, eso me aburrió. Y hay unos que la venden, la graban y la cobran. Imagínese. Sí. Y hacen canjes por tamales y cosas de esas. Hoy en día vinculado al SENA, ¿no? Laboralmente. Gracias a Dios voy para 35 años de estar vinculado en el SENA y la posibilidad, si Dios me da la vida y la salud, de pensionarme allí. Quiero aprovechar la oportunidad, Jorge, para destacar y agradecer a unas personas que me apoyaron mucho en la radio y lo que soy se lo debo mucho a ellos. Claro que sí. ¿Me da esa oportunidad? Claro, José Fernando. Javier Osorio Alarcón. El profe. Siempre me dijo, estudie, Palomino. Hoy o mañana don Efraín se aburre con usted. Lo echa y usted ¿qué va a hacer? Y gracias a Javier y a esa motivación me fui a la universidad y me gradué como licenciado en Español y Literatura. Otra persona que me ayudó mucho, Roberto Jairo Botero Sánchez, Wilson Rúa Bedoya, Hugo Cardona Fernández, Ariel Ramírez Quintero, Alberto Santa, y a ver quién más. Hartos, muchos. Sí, camino. Muchos. Efraín Castro López. Don Efraín Castro López fue como mi segundo papá. Don Álvaro Castro López, Jair Castro López, siempre creyó en mí. Jairo Berrío, Carlos Julio Villamil, siempre ha creído en mí. Pedro Pablo Gordillo, que me ha dado la oportunidad a través de Deportes Survisión. Han sido muchas las personas que me han ayudado, pero nunca olvidaré a mi profe Javier Osorio Alarcón. Él es José Fernando Palomino Posada y con él tocamos su vida personal, su vida profesional, su vida laboral, así. La salpicamos, como se dice popularmente, porque usted sabe, José Fernando, que el tiempo en televisión es oro y pues queríamos conocer un poquitico más de su trayectoria. Y a nivel nacional, Armando Moncada Campuzano me quiso llevar a Cali como voz comercial de él en Prodeportivo Radio Super, le hice unos reemplazos como narrador y me quiso llevar a trabajar con él a Cali. También Esteban Jaramillo me quiso dar la oportunidad en Bogotá, pero me enamoré de Armenia y me quedé aquí. Y se quedó y está con nosotros, trabaja en el SENA, Regional Quindío, aún sigue vigente en algunos medios, narrando su partido, su pasión, su hobby, ¿no? Claro, hemos creado un proyecto que llama Sintro, Sistema Internacional de Radio Deportivo Online. Hacemos transmisiones por emisoras online, acabamos de transmitir el Mundial de Fútbol y también nos le apuntamos al Facebook Live y la oportunidad que ustedes me dan en Deportes Survisión de transmitir el fútbol. José Fernando Palomino Posada estuvo hoy en A Dos Toques compartiendo sus experiencias de vida. A ustedes por la atención, mil gracias. Próximamente más personajes, protagonistas que viven, que escriben y que cuentan la historia del deporte. Que tengan feliz descanso.